¿El uniforme del poder oficial puede convertirse en la vestimenta de la resistencia? ¿Puede un ítem de moda ser una vía de acceso de la mujer al poder? El traje es la armadura de la política, el uniforme del poder oficial, un espacio desde siempre ocupado por varones blancos. Es también la ropa de los empresarios y profesionales, esas personas que se consideran gente seria. El traje exuda autoridad, mando, dominio, conceptos siempre relacionados al ser masculino. El traje te ayuda a que crean lo que decís y a que te escuchen también, aunque no estés diciendo nada muy interesante. Recuerdo de niña, que a mí me pasaba mucho, me encantaba entrar al ver el armario de mi abuelo que tenía todos los trajes colgados, las corbatas, me acuerdo estar enloquecida con las corbatas, los diseños, los colores que tenía. Me generaba mucha fascinación eso, pero entendía desde muy chica que eso era algo que yo no iba a usar, porque era de hombre. Que ya se haya deconstruido, viéndolo de una forma más optimista, a mí me sorprende mucho. O sea, me sorprendo como esa niña que veía los trajes con esa intensidad y con ese entusiasmo, realmente. La actriz e influencer argentina Paprika me contó que en su búsqueda estilística se metió en el armario de un hombre muy especial. Obviamente ya me apoderé de esa sección, de esa parte, ya he usado traje, me he dado el gusto de usar corbatas y sin ir más lejos, mi abuelo falleció hace poco y yo tuve la oportunidad de llevarme una corbata de mi abuelo que elegí minuciosamente. No soy ninguna pava porque es una corbata de Yves Saint Laurent, pero no fui ninguna boluda, la elegí sin ver la marca y cuando la agarré la vi y dije, mira la marca. Pero claro, era una tela que no se podía creer, un azul espectacular. Así que nada, las vueltas de la vida terminé usando un traje, por supuesto, con una corbata de mi abuelo. Nada, me encanta que hoy podamos apoderarnos de todos y todas de todo lo que querramos. No hay pecado como el de ser una mujer. Cuando un hombre se viste como mujer, la audiencia se ríe. Cuando una mujer se viste de hombre, nadie se ríe. Esto es Modapedia, un podcast de la curva de la moda. Soy Lucía Levy y te voy a contar cómo la ropa que vos y yo usamos puede desafiar las reglas dominantes del género, la clase, la sexualidad y la política. Estos son los secretos de las prendas que revolucionaron el mundo occidental. En este episodio, el traje. Este podcast es posible gracias al apoyo de Alto Palermo. Presenta Avon. La Revolución Francesa cambió para siempre el modo de vestir de los varones, tanto que su influencia llega hasta hoy. Antes de la Revolución, la moda masculina era muy elaborada y costosa, porque a través de lo que vestían, los hombres demostraban su riqueza y su estatus. Los de clase alta usaban pelucas, alhajas, géneros pesados y muy suntuosos, un estilo que tenía muchos puntos en común con el de las mujeres. El famoso lema de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución se reflejó en la moda y fomentó un nuevo estilo que rechazaba las distinciones de clase. La ostentación ya no iba más, estaba de modé. Este cambio fue un terremoto en el armario de los hombres, que empezaron a optar por prendas más prácticas y sencillas. Los primeros desarrollos de lo que hoy conocemos como el traje y la corbata coinciden con el deseo de los hombres de la nueva clase superior de sentirse más cómodos con su ropa. El traje de 3 piezas de chaqueta, chaleco y pantalón fue el look elegido por el nuevo hombre europeo. A este suceso histórico se lo conoce como la Gran Renuncia. Durante todo el siglo XVIII, la vestimenta masculina se simplificará y será más sobria, mientras que la moda de las mujeres no evolucionará y estará siempre marcada por la fantasía, el adorno y la incomodidad. Soy Daniela Lucena, socióloga de la Universidad de Buenos Aires, trabajo como profesora y como investigadora y me especializo en arte y moda.
La gran renuncia sentó las bases del vestir masculino y femenino contemporáneo en Occidente. Diría todo eso, ¿no? Recordemos que esta gran renuncia tiene que ver con un nuevo sujeto social, que es el sujeto burgués, que en el siglo XIX toma el poder, le disputa el poder a la nobleza, a la corte, a los reyes, y después de la Revolución Francesa finalmente triunfa, y este nuevo sujeto burgués lo que establece es una vestimenta mucho más sobria, funcional, pragmática, que tiene que ver con los valores que la burguesía lleva como estandartes, ¿no? Y que son justamente todo lo contrario a la nobleza, ¿no? A esta figura del rey o de la reina que se asocia a una figura parasitaria, ¿no? Que no trabaja y demás. El influencer de la época fue George Brumel, conocido como el primer dandy. Tiene sentido, entonces, que una estatua del dandy engalane el barrio más elegante de Londres. En la calle Savile Row se encuentra la más exquisita tradición sastrera. Allí, los y las poquísimas sastres confeccionan a mano la armadura de los más poderosos del mundo. Un traje completo, hecho a medida, puede costar hasta 6.000 libras, o sea, más de $7.500. Una locura. Y lleva hasta 4 meses de trabajo puramente artesanal. Usar ropa masculina en París estaba prohibido por ley, si eras mujer. Una ordenanza de la policía parisina de 1800 prohibía explícitamente el uso de prendas del sexo opuesto, ya que era delito travestirse. Las mujeres que no acataran la orden podían ser multadas o incluso retenidas. El traje y el pantalón en particular es siempre un doble marcador. Primero, de masculinidad y en consecuencia, de poder. Y por eso, desde sus inicios, el traje pantalón es político para las mujeres, porque al usarlo desobedecían normas sociales y escandalizaban a la opinión pública. Soy Flor de Somos Dacal, soy diseñadora y me dedico a reciclar trajes y a enseñar a hacerlo. El lugar de la sastrería en el armario de las mujeres, y diría también de las disidencias, me parece que va contando la historia de autonomía y de, empoderamiento, ¿no? La palabra, porque de alguna manera el traje está relacionado a esa idea de poder, de lugar de toma de decisiones, de trabajo, y ir incorporando estas piezas y, en nuestro caso, también incorporarlas, teniendo esas transformaciones, saliéndonos por momentos de lo que es la tradición para incorporar otras ideas al traje. Es también una manera de poner el foco y ponernos en el lugar de poder y de toma de decisiones. Es una forma de participar poniendo el cuerpo. La primera mujer en desafiar las reglas binarias del vestir fue la escritora francesa George Sand en 1800. En su autobiografía, Sand relaciona la vestimenta a la identidad sexual, la libertad y la igualdad. Toda una adelantada. Para poder entrar en el mundo literario, esta escritora toma un seudónimo masculino y viste traje como un hombre. En realidad, se llamaba Amantine Aurora. Luego la siguieron otras, como la escritora Colette. La periodista de moda Celeste Nacimbera recuerda un pasaje de Secretos de la Carne. La biografía la escribió Judith Thurman y allí destaca el impacto que tuvo Colette al elegir prendas masculinas. Recuerdo que era como muy interesante el pasaje donde Thurman describía que a Colette no le importaba usar pantalón, pero que a su alrededor había generado como mucha confusión, como que no entraba en la noción de feminidad de la época, la idea de que a una mujer le resultara, dentro de su identidad y su manera de verse a sí misma en el espejo, que tomara un elemento en ese momento considerado tan masculino. Y era muy interesante cómo de repente ese pasaje, que además es una
es una biografía muy, muy, muy bien datada, tiene muchísima información. Como de repente era muy, muy interesante ver en estos relatos históricos o en este tipo de biografías cómo la sociedad respondía a estas mujeres que querían utilizar una prenda, ¿no? Como algo que esto que nos resulta como tan sencillo, pero ahí es como entender tal vez, que obviamente nos cuesta porque no es nuestra contemporaneidad, cómo en otro momento la idea de cómo debía vestirse una mujer y lo que esa mujer representaba y su adorno personal implicaba una serie de mensajes y de estatus social, que creo que también tiene que ver con eso. Tal vez nos olvidamos de lo complejo que fue acceder a un pantalón, porque hoy ya la sociedad, por más que genera todavía y sigue distribuyendo mensajes binarios y muy marcados, sí, claramente hemos avanzado muchísimo. May I have this? Of course. La actriz alemana Marlene Dietrich causó un revuelo tremendo cuando apareció con smoking, pajarita y galera en la película de 1930 Marruecos. Para terminar de escandalizar a una sociedad muy conservadora, Dietrich besa en la boca a una mujer. Es un escándalo. La inspiración detrás del histórico look es la misma Dietrich en la vida real. El director von Sternberg la vio con smoking en una fiesta en Berlín y no podía parar de mirarla. ¿Quién era esta mujer magnética que osaba usar la ropa del dandy? Inmediatamente quiso trabajar con ella y le pidió que repitiera el estilo frente a las cámaras. A su vez, Dietrich había sido influenciada por la escena del blues afroamericano de Harlem, donde artistas como Ma Rainey o Ma Bentley expresaban su lesbianismo a través del uso del smoking. En la década del 30, otras actrices de Hollywood como Greta Garbo y Katharine Hepburn usaron traje pantalón en su vida cotidiana. Pero este era un estilo que solo las mujeres privilegiadas podían usar, porque la opinión pública condenaba el uso de ropa masculina cuando se trataba de mujeres corrientes. ¿Y quién quiere ser la protagonista del chisme del barrio? Nadie. Pensar en la sastrería en el armario de las mujeres me hizo pensar también la anécdota de mi abuela, que me cuenta que cuando ella usaba pantalones, siendo ya una mujer grande, 40 años, madre, la miraban, le mencionaban, la criticaban solo por usar pantalones. Imagínate que si fue difícil para la mujer usar traje pantalón, mucho más difícil fue que puedan ser referentes en la sastrería. Mi nombre es Francisco Gómez, más conocido como Franciscano Sastre. Soy correntino, hace 12 años que vivo en Buenos Aires. Yo creo que el mundo femenino en la sastrería siempre fue muy complejo, tanto no solamente para la mujer que usó un traje, sino también para las personas que trabajaron y trabajan en la sastrería, en este mundo. Es un mundo que mayormente siempre fue manejado por el hombre, tanto para usar como para desarrollar piezas de sastrería. Para la mujer que llevó sastrería sí fue difícil pasar. De hecho, históricamente es conocido el caso de las mujeres llevando pantalón, y en el mundo de la mujer desarrollando piezas artesanales a medidas, como una mujer al frente de una sastrería, también siempre tuvo una lucha importante para poder ganarse ciertos cargos o puestos que realmente la respeten como una verdadera maestra al frente de una sastrería, ¿no? A lo que iba mencionando la anécdota que me contó mi abuela, que en su trabajo le llamaban la atención porque ella usaba pantalones, me parece que tiene que ver con esta lucha también de cómo vestir el traje por cuerpos femeninos es de alguna manera revolucionario, es algo que ha generado ruido. ¿Por qué defienden tanto el traje? ¿Y por qué no podemos nosotras también vestirlo?
Y también quería mencionar como otras preguntas por las cuales me llevó a investigar acerca del traje y a dedicarme a la sastrería, que tiene que ver con pensar cómo una prenda tan antigua sigue estando vigente, más allá de que sea algo durable y que esté pensado para ser reparado, cómo es una tipología que sigue atravesando los tiempos, las modas y sigue estando presente entre nosotros. Para quienes hoy sostienen y defienden una sastrería argentina y artesanal, los chismes en torno al traje aún existen, pero hoy no tienen que ver con el género. Yo soy Flora Lemes, mujer de cuna salteña y artesana de la sastrería femenina. En su momento, el rol del traje femenino en la sociedad ha sido como muy revolucionario y se lo ha asociado con el empoderamiento femenino, que bueno, que en su momento era una reflexión de mi punto de vista muy válida, pero yo creo que hoy en día ya estamos como muy lejos de eso, como que hoy en día lo que tenemos puesto no va a determinar qué tan empoderada o no empoderada estamos. Esa época para las mujeres yo creo que ya pasó. Yo creo que hoy en día empoderarse no tiene nada que ver con la ropa que tenés puesta, sino tiene mucho más que ver con lo que haces, con lo que no haces. Me parece que va más por ahí, no viene ligado a lo que significó en su momento cuando Marlene Dietrich se puso ese traje fantástico y le agregó ese look masculino. Sí, en ese momento sí, pero hoy en día, así tan simple, el rol del traje femenino en la sociedad yo creo que denota importancia. Porque me importa este momento, me importa esta situación, voy a elegir vestirme de traje. Flora dice que el empoderamiento tiene más que ver con lo que haces y con lo que te importa. Pero antes de ahondar en los puntos que están revolucionando a la industria de la moda, tengo que seguir con la historia. Falta recorrer un largo camino. Porque para que las mujeres y disidencias finalmente se apropiaran del traje, faltaría mucho, mucho más. Cuando el diseñador francés Yves Saint Laurent presentó el primer smoking pensado para las mujeres, allá por 1966, solo vendió uno. Sí, uno solo. A pesar del fiasco comercial, Saint Laurent legitimó el traje para las mujeres y feminidades en la historia de la moda del siglo XX. A este diseño se lo conoció como le smoking y se usaba con tacos bien altos para proyectar una imagen subversiva y provocadora, una imagen que incomodara a los varones. Saint Laurent se inspiró en la garzón de los años 20, un estilo que quedó íntimamente asociado al lesbianismo. Y claro que amaba a Marlene Dietrich. Este traje, para mujeres, generó incomodidad en las cúpulas del poder masculino. Tan icónico es el diseño de Saint Laurent que hasta 2022 incluyó una versión ayornada del smoking en todas sus colecciones. El libro Vestite para el éxito, de 1975, escrito por John Molloy, compartía reglas de vestimenta para que las mujeres fueran tomadas en serio en el trabajo. Recomendaba que no usaran traje, ya que ponía nerviosos a sus jefes, siempre varones, blancos y, bueno, con una masculinidad bastante frágil. A pesar de las advertencias, el traje se instaló como la armadura de las mujeres profesionales en los 80s. Se lo bautizó Power Suit, y las hombreras exageradas fueron su distintivo, como se la ve a Melanie Griffith en la peli de 1988, Secretaria Ejecutiva. My real muse was David Bowie. He embodied male and female Mi spirit, verdadera and musa that era suited me David just Bowie. fine. Él encarnaba los espíritus He made me masculinos y think there femeninos. were no rules, Y eso me encajaba that I was perfecto. wrong. Me hacía pensar There are que no rules. no había reglas, If pero you're a estaba boy. equivocada. If you're No a hay girl, reglas si sos you un have to play hombre. the game. Si sos una mujer, What tenés is que it? jugar el juego. You are ¿Y qué allowed to juego be es ese? pretty and Podés ser cute linda, and sexy, tierna, sexy, but don't act too pero smart. no Don't seas have an demasiado opinion. inteligente. Don't have an No opinion tengas that's una out of line opinión, with the status al quo. menos no una fuera del statu quo. Tenés permitido ser cosificado por los hombres. También podés vestirte como una puta.
pero no podés apropiarte de tu sensualidad ni tampoco compartir tus fantasías sexuales con el mundo. Madonna convirtió el traje en parte de la cultura pop en su video Express Yourself, grabado en 1989. Debajo de un traje negro de solapa ancha se divisa un corpiño de encaje. La reina del pop acompaña el look con movimientos de baile súper sensuales y poderosos. La coreografía termina cuando ella se agarra la entrepierna, en un claro gesto de poder y rebeldía. Eso tienen los verdaderos íconos de la cultura pop. Sus legados nunca morirán. Y si hay un ícono cuyo impacto en la moda aún se refleja hoy, ese es David Bowie. Sus looks son puntos de referencia para los estilismos de un montón de músicos y bandas nacionales. Goyo de Gano, cantante de banda Los Chinos, se inspira en el estilo de Bowie para encarar sus salidas al escenario. Ahí se siente más poderoso, incorporando elementos femeninos. De chico siempre me divirtió la idea de tener que luquearme y vestirme elegante para alguna ocasión. Entonces eso, poder trasladarlo a mi experiencia arriba del escenario y a mi construcción como de mi personaje arriba del escenario, siempre me pareció divertido e interesante y un universo como copado de explorar y de hacer cosas nuevas. Tampoco me divertía la idea de estar uniformados, entonces siempre traté de buscarle mi propia onda al hecho de tener que ponerme un traje. Que nada, la verdad es que siempre me sentí como bastante limitado y quizás ahí empecé a explorar e investigar con morfologías por ahí más femeninas y tratar de incluirlas en un look masculino. Pero bueno, también surge un poco del input de las personas con las que vengo trabajando, como por ejemplo Isabela Gómez Tendler, que es la estilista de banda Los Chinos y con quien yo trabajo ahí mano a mano, y durante un tiempo buscamos como esa elegancia arriba del escenario, pero con algún glow up, y creo que ahora seguimos en esa búsqueda, pero bueno, tratando también de aterrizarlo un poco y de acercarlo a algo que me podría poner todos los días. El traje es una prenda cargada de sentido, porque se asocia al poder, al profesionalismo, a la riqueza, 3 conceptos anclados en la experiencia de ser un hombre blanco, cisgénero, en un mundo patriarcal y occidental. Bueno, aunque podríamos decir que en todo el mundo. Pero así como una prenda puede reforzar el statu quo, también puede subvertir esas ideas. Sobre todo cuando esa prenda es usada en cuerpos marginalizados. La otra vez miraba muchas frases que tuvo Balenciaga con su socio, y era: ¿por qué el cuello tiene que estar puesto donde nos dicen que va el cuello? ¿Por qué el hombro tiene que ser así? ¿Por qué la cintura tiene que ser un centro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente la sastrería nos da como ese poder extremo porque es como una armadura que nosotros la vamos moldeando a gusto y piacere de cómo querramos, y proponer no solo nuevas siluetas, sino proponer mensajes sumamente potentes. Él es Gustavo Pucheta, y además de ser diseñador, es arquitecto. Para él, el traje es una estructura clásica de la que se pueden desprender todo tipo de formas y también historias. Tiene como esa dicotomía, esta contradicción, pero espera, me estás hablando de una técnica súper antigua y clásica, por así decirlo, de la mano de obra, tan clásica que hay poca mano de obra, porque el proceso de formación es tan complejo y tan puro a la realización de las líneas, ya sean grandes, chicas, anatómicas o oversize, que es muy difícil de lograrlo. Creo que la arquitectura justamente me ayudó a ser un poquito más volátil y a entender que todo lo que sea, si se puede hacer una losa de 15 metros y no exista este proceso de pandeo o destrucción, con la tela todo se puede, no existe un no se puede. Porque hay miles de recursos que justamente nos permiten a destacar cada estructura física de la manera que querramos. El zoot suit nació como una versión exagerada y holgada del traje,
con solapas anchísimas y hombreras muy protagonistas. Fue usado en la década del 30 por la emergente comunidad afroamericana y chicana en Estados Unidos, en un intento de comunicar orgullo en una era de fuerte discriminación. El artista de jazz Cab Calloway fue su máximo exponente. En la peli Stormy Weather de 1943, Calloway sentó las bases de este estilo, que luego fue imitado por los jóvenes marginalizados, esos que se rebelaron contra la sumisión. Lo único que querían era ser visibles. Incluso Malcolm X, reconocido activista por los derechos de la comunidad negra, recuerda en su autobiografía la alegría que sintió al comprar su primer zoot-suit a los 15 años. Este estilo enojaba a la población blanca, sobre todo porque desobedecía las reglas indumentarias de austeridad durante la Segunda Guerra Mundial. Además, la prensa relacionaba el estilo con las pandillas mexicanas y afroamericanas. La tensión alcanzó altos niveles de violencia racial en Los Ángeles, que culminaron en los disturbios de 1943. La policía ingresó a los barrios negros y latinos, golpeando y humillando a quienes vestían estos trajes. Incluso desnudaron a la fuerza a cientos de ellos y luego quemaron sus prendas. Después, las autoridades locales prohibieron el uso de los zoot-suits, pero los disturbios continuaron en Detroit, Filadelfia y Montreal. El Congo es uno de los países más pobres del mundo y, sin embargo, allí vive una tribu urbana que prioriza la elegancia por sobre todas las cosas. Se los conoce como sapeurs y utilizan el traje como herramienta subversiva. Los sapeurs esconden un concepto rimbombante. Son la sociedad de personas elegantes y creadores de tendencias. El uso de trajes de lujo cumple el objetivo de desdibujar los límites de clase y de estatus, como una revolución silenciosa. Estos trajes son traídos de Italia o Francia, de firmas como Gucci, Pierre Cardin o Yves Saint Laurent. Y si no alcanza el dinero, bueno, pueden conseguir imitaciones en el barrio. Los sapeurs, también conocidos como los dandis del Congo, provienen de las clases trabajadoras. Son taxistas, verduleros, albañiles. Acceder a costosos trajes, por supuesto que no es fácil, pero ellos ven en el estilo sartorial una manera de respetarse a sí mismos, una manera de trascender sus circunstancias de pobreza y crear su propio sentido de belleza, elegancia y, sobre todo, dignidad. Esta subcultura nace en 1920, cuando los congoleños comenzaron a usar trajes como medio de movilidad social y como resistencia política. En ese entonces, el Congo era una colonia belga y el uso de trajes europeos era una clara expresión visual que desafiaba a sus colonizadores, que se vestían de la misma manera. Los oprimidos se apropiaron de la vestimenta de sus opresores y así resignificaron el traje como símbolo de resistencia y soberanía cultural. Siempre recuerdo cuando llegué por primera vez a Buenos Aires, yo me vine de Corrientes porque justamente en Corrientes la sastrería estaba completamente muerta. Y el uso de sastrería también, por muchos factores que incluían el clima, la caída de
del uso de sastrería, por la informalidad en las prendas y varias cuestiones, ¿no? Cuando por primera vez vengo a Buenos Aires, ya con el oficio aprendido, empiezo a indagar un poco quiénes eran los maestros, quiénes estaban trabajando, y me encontré con un alto nivel de maestros que superaban los 70, 75 años y no existían sastres jóvenes. En abril de 1905 se fundó en Argentina la Unión Comercial de Sastres, la primera organización que reunía a todos los sastres masculinos, en su mayoría inmigrantes. El oficio de la sastrería llegó a nuestro país de la mano de los inmigrantes, los italianos y los españoles. Son quienes han tomado aprendices y han compartido un poco el oficio con el afán de necesitar gente para trabajar en aquel momento, ¿no? Buenos Aires fue una cuna de maestros sastres. Es por eso que el propio Francisco esperaba encontrarse con ese legado. Pero el panorama era muy distinto. Para el sastre era importante que el hijo no siga con el oficio porque lo veía como un trabajo esclavizante, ¿no? Sentían que era mejor si el hijo se recibía de abogado, de médico, de cualquier otra profesión que implique una carrera universitaria. Y para los hijos, muchas veces, también era importante esto de despegarse y no querer seguir el trabajo del padre que lo mantenía esclavizado durante todo el día arriba de una máquina o atrás de una mesa o atrás de un mostrador vendiendo, ¿no? Entonces, eso implicó que una generación intermedia se haya quedado sin seguir con el oficio. O sea, muchas generaciones quedaron completamente cortadas por esta cuestión. Como lo hicieron los inmigrantes en 1900, nuestros sastres, con muchas mujeres como referentes, crearon una nueva asociación. Junto a unos colegas hemos creado la Asociación de Sastrería Argentina, que el propósito de esta nueva entidad es promover y enaltecer y resguardar el oficio del arte de la sastrería. El arte de la sastrería originario tiene una técnica muy particular que se aprende con mucho tiempo, con mucha dedicación, y en la que también la sastrería originaria trabaja con materiales nobles. Esto quiere decir que todo lo que conforma una prenda de sastrería está 100% hecho de fibras naturales, provenientes de fibras naturales, o sea, lana, seda, algodón, lino, etc., que provengan tanto de plantas como de animales. Fue Flora quien me dijo que hoy la elección del traje va de la mano de lo que importa, porque hoy una mujer que tiene la posibilidad de ir a una sastre para crearse una armadura a medida está reivindicando y comunicando muchísimo más. Todo lo que con el paso del tiempo, el crecimiento de la industrialización, de la industria de la confección y bueno, todo lo que ha pasado en nuestra industria durante los últimos años, se ha ido perdiendo el respeto por la técnica, se han ido por una cuestión de abaratar costos y un millón de otros motivos. Se ha elegido reemplazar algunos materiales por otros, con plástico y etcétera. Se ha elegido modificar la técnica para abaratar costos y tiempos de producción. Y al mismo tiempo se ha deformado lo que es cada estilo de traje original. Es importante destacar que la sastrería artesanal a medida, como fue concebida y como hoy en día la realizamos muchos de los artesanos, es una prenda que tiene un uso ético y responsable, ¿no? Porque una prenda que fue cosida completamente a mano, hecha a medida, con materiales nobles, está pensada para que tenga una durabilidad de 50 años en promedio. Eso es el verdadero uso de la sastrería artesanal, ¿no? Transmite un mensaje de una ética y un uso responsable, tanto para la persona, para las personas que trabajan.
en el entorno de la sastrería, como para el medio ambiente también, ¿no? Si el traje fue tomado por las mujeres para comunicar emancipación, poder e igualdad de derechos, hoy la elección de un traje hecho a medida suma un nuevo mensaje, el del consumo responsable. Hay dos realidades completamente distintas. Una pieza completamente hecha artesanal a medida por un sastre que respeta todos esos pasos, realmente está transmitiendo y está cumpliendo esa función de este servicio artesanal a medida. Una marca que solamente está copiando lo que se puso de moda en las grandes pasarelas europeas, muy posiblemente en un 80% de su discurso esté mintiendo y esté creando basura ecológica que nada tiene que ver con el traje como fue concebido. La evolución del traje pantalón en el siglo XX marca un hito importantísimo en la historia de la moda. Lo que comenzó como una declaración de rebeldía se convirtió en un símbolo de emancipación para todas. Si la evolución de la moda del siglo XX puede asociarse con la historia de la emancipación de las mujeres, el traje es la prenda que lo sintetiza. Detrás de la popularización del traje se esconden las ganas de las mujeres y disidencias de vestir para usurpar el poder. Ese poder que siempre se nos ha negado. Modapedia es un podcast original de La Curva de la Moda, un medio y una comunidad en la que deconstruimos patrones de consumo de moda que impactan positivamente en la cultura. Nuestra equipa está formada por Ana Julia Pesaresi, Marianela Fabi, Ayelén Bocio y por quien les habla, Lucía Levi. Este podcast fue producido por Lucila Lopardo, editado por Leo Pillows y grabado en Estudio Red. Gracias Alto Palermo por impulsar el pensamiento crítico de lo que vestimos. Hasta el próximo episodio.